Ingeniero Gustavo Cáceres recibe un cordial saludo por parte de nuestro equipo. Mi equipo está conformado por las siguientes personas. Mi nombre es Andy Carrera y les voy a hablar sobre los asientos contables. Mi nombre es Jocelyn Laverde y les voy a hablar sobre el plan de cuentas. Mi nombre es Andrea Paca y les voy a hablar sobre la clasificación. Mi nombre es Damaris Sánchez y les voy a hablar acerca de la introducción y problemática. Mi nombre es Michael Zapata y les voy a hablar sobre la contabilidad y sociedad. Introducción. Una sociedad se constituye cuando existe una unión voluntaria de dos o varias personas que persigan un mismo fin común, creando así una persona jurídica, la cual tendrá que cumplir con derechos y obligaciones bajo un nombre o razón social. Están reguladas por el Código de Comercio y el Código Civil, según sea su clasificación. El SRI reconoce sociedades privadas y públicas de acuerdo al documento de creación. A continuación, una pequeña clasificación. Clases de sociedades. Por su objeto: sociedades civiles, sociedades mercantiles, sociedades de hecho, sociedades mixtas, sociedades sin fines de lucro. Por la forma: por las aportaciones de los socios. Sociedades mercantiles. Personas: compañía en nombre colectivo y compañía en comandita. Capital: compañía en responsabilidad limitada, compañía anónima, compañía de economía mixta. Problemática: no se debe a un dinamismo económico ni a las nuevas oportunidades de mercado. Refleja la escasez de oportunidades de empleo en ausencia de un mercado laboral capaz de absorber la creciente población económicamente activa. Carecen de capital y formación técnica, además que desconocen conceptos nuevos de gestión empresarial, expresados en factores indispensables que dificultan el desarrollo micro y macroempresarial por la inobservancia e incumplimiento de la normativa legal vigente. La ausencia de orientaciones para su constitución jurídica inadecuada, organización administrativa, uso incorrecto de registros contables, ineficiente control de recursos, desconocimiento en el tratamiento de capital. Posibles cambios que pueden materializarse en procesos económicos y jurídicos de difusión e incisión de sociedades e inversiones financieras, ausencia de métodos para la determinación del patrimonio neto de las sociedades, lo que ha conllevado a mantener un bajo nivel de especialización entre organizaciones privadas, públicas, mixtas a nivel local, regional y en un entorno requerido de creatividad frente a la crisis socioeconómica de la imaginación y competitividad. A continuación, mi compañera Andrea Paca con la clasificación de las sociedades. Clasificación según la Ley de Compañías. Artículo 2. Hay 5 especies de compañías de comercio, a saber: la compañía en nombre colectivo, la compañía en comandita simple y dividida por acciones, la compañía de responsabilidad limitada, la compañía anónima y la compañía de economía mixta. La compañía en nombre colectivo, según el artículo 36. La compañía en nombre colectivo se contrae entre dos o más personas que hacen el comercio bajo una razón social. La razón social es fórmula enunciada de nombres de todos los socios o de algunos de ellos, con la agregación de la palabra compañía. Solo los nombres de los socios pueden formar parte de la razón social. La compañía en comandita simple y dividida por acciones. Artículo 59. La compañía en comandita simple existe bajo una razón social y se contrae entre uno o varios socios responsables cuya responsabilidad se limita al monto de sus aportes. La razón social será necesariamente el nombre de uno o varios de los socios solidariamente responsables, al que se agregará siempre las palabras compañía en comandita, escritas con todas sus letras o la abreviatura que comúnmente suele usarse. La compañía de responsabilidad limitada. Artículo 92. La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre 3 o más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales. Hacen el comercio bajo una razón social, a la que se añadirá en todo caso las palabras compañía limitada o su correspondiente abreviatura. La compañía anónima. Artículo 143. La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, está formado por la aportación
de los accionistas, que responden únicamente por el monto de sus acciones, las sociedades o compañías civiles. La compañía de economía mixta, artículo 308. El Estado, los municipales, los consejos provinciales y las entidades u organismos del sector público podrán participar juntamente con el capital privado en el capital y en la gestión social de esta compañía. Artículo 309. La facultad a la que se refiere el artículo anterior corresponde a las empresas dedicadas al desarrollo y fomento de la agricultura y de las industrias convenientes a la economía nacional y a la satisfacción de necesidades de orden colectivo. A continuación, mi compañero Michael Tuapanta, Contabilidad y Sociedades. Contabilidad y sociedades. Contabilidad. Los hechos económicos, sociales, financieros y ambientales que generan o en los que participa la empresa está sujeta a la contabilidad, ya que permite organizar, registrar y evaluar los movimientos financieros para la toma de decisiones. La información de cada sociedad es lo que la diferencia una de la otra. Se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio de cada una, pero de igual manera es apoyada mediante un control contable para que la información sea útil y verdadera a través de instrumentos como el sistema de información contable. El capital. El capital representa los aportes efectuados al ente económico en dinero, industria o especie con el ánimo de proveer recursos para la actividad económica. El capital debe registrarse en la fecha en la cual se otorgue el documento de constitución o reforma. Los aportes en especie se deben contabilizar por el valor del convenio o el debidamente fijado por los órganos. Se debe registrar por separado cada clase de aportes según la sociedad y los derechos que le confieren. El capital se distribuye en capital pagado. Es aquel que corresponde al valor real pagado por las acciones. Capital autorizado es el que aparece en la escritura pública de constituciones, el que está en poder de los accionistas al constituirse la sociedad. En sí deben por lo menos el 50%. Capital suscrito es la tercera parte del valor de cada acción. Sociedades. Estos se dividen en compañía en nombre colectivo. Se encuentra en el artículo 43 y por ende es el aporte de los socios pagados el 50% suscrito. Compañía en comandita. Artículo número 63. El socio no puede traspasar sus acciones. Compañía de responsabilidad limitada. Artículo 102. Pagado el 50% del capital suscrito. Compañía anónima. No debe suscribirse no menos del 50% del capital autorizado. Y por último, compañía de economía mixta. Es la cual, en el capital de derecho público y privado, pueden participar los organismos del sector público en iguales aportaciones. A continuación, mi compañera Jocelyn Laverde con el tema Plan de Cuentas. Plan de cuentas. El plan de cuentas es un listado que presenta las cuentas necesarias para registrar los hechos contables. Se trata de una ordenación sistemática de todas las cuentas que conforman parte de un sistema contable. El plan de cuentas, en definitiva, brinda una estructura básica para la organización del sistema contable, por lo que aparece como un medio para obtener información de manera sencilla. Está clasificado en activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos. El grupo de activo engloba a todas las cuentas que representan su dinero disponible, como son, por ejemplo, el efectivo, cuentas bancarias y los deudores. El pasivo, al contrario del anterior, son todas aquellas cuentas que representan sus deudas. El dinero se debe, como por ejemplo tarjetas de crédito y acreedores. El patrimonio está formado por un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que pertenecen a una empresa. Los ingresos son todas las cuentas que representan los motivos por los cuales se le ingresa dinero a la empresa, por ejemplo, sueldos o los aguinaldos. Los costos o el costo es el gasto económico que representa a la fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Y por último, los gastos son las cuentas en las que se generan egresos de dinero, como por ejemplo el pago de alquiler, teléfonos y gastos. También se dividen en subgrupos, que es el activo corriente y el activo no corriente.
El activo corriente se entiende todos los activos que son susceptibles de convertirse en dinero en efectivo, por ejemplo, caja, bancos, inversiones a corto plazo y los inventarios. El activo no corriente son conocidos como activos fijos, son aquellos que no varían durante un ciclo de la empresa, por ejemplo, el edificio donde se fabrica un producto, etc. El pasivo, igual en no corriente y corriente. El corriente es en corto plazo, que por ejemplo sería cuentas por pagar, y el no corriente, que es largo plazo, hipotecas por pagar. El patrimonio se divide en capital y reserva. El capital es lo que posee la empresa y la reserva. En ingresos, costos y gastos. Ingresos operacionales, lo que tiene que ver con la empresa, todas las entradas, y los no operacionales, las entradas que no tengan que ver con la empresa. Los costos operacionales y no operacionales, y los gastos operacionales y no operacionales. A continuación, mi compañera Sandy Carrera con asientos contables. A continuación, los asientos contables. Tenemos 4 casos, que son los siguientes. El primero es capital totalmente suscrito y exhibido en efectivo. Como segundo tenemos capital totalmente suscrito y parcialmente exhibido en efectivo. Como tercero tenemos capital totalmente suscrito y parcialmente exhibido en efectivo y otros bienes. Y por último el cuarto, capital variable. En el primer caso tenemos un ejemplo. Si se establece una sociedad anónima integrada por 2 socios, aportando en efectivo a partes proporcionales capital de 10 millones. En el debe tenemos efectivo en bancos, los 10 millones, y en el haber el capital. En el segundo caso, se constituye una sociedad anónima integrada por 2 socios con un capital de 55 millones, aportado por partes iguales. Se exhibe de inmediato el 20% en efectivo. Aquí vemos las cuentas por cobrar a accionistas como el debe, los 55 millones, y al haber el capital. Efectivo en bancos al debe, que son los 11 millones, que es el 20% que se está exhibiendo en efectivo. Y al haber cuentas por cobrar a accionistas. En el tercer caso, se constituye una sociedad anónima con 1000 acciones, con valor de $1000 cada una, las cuales se suscriben y pagan como sigue. Tenemos accionistas A con 400 acciones, exhibidas de la siguiente forma. Inventario de mercaderías para su venta, 250. Equipo de oficina, 150. Como accionista B tenemos 500 acciones, pagados de la siguiente forma. Inventario de mercaderías para su venta y efectivo, 100 millones. Como accionista C tenemos 40 acciones, exhibidas en efectivo. Accionista D, 30 acciones pagadas en efectivo. Y accionista E, 30 acciones exhibidas en efectivo, concluyendo con los $1000 millones aportados por cada accionista. Los asientos irían de esta manera: cuentas por cobrar accionistas al debe con 1000 millones y capital con 1000 millones. Al haber, el segundo asiento sería efectivo en bancos con 200, inventario de mercaderías para su venta 650 millones y equipo de oficina con 150 millones, yendo con una cuenta al haber llamada cuentas por cobrar accionistas, los 1000 millones. Finalmente concluimos con el último asiento, depósito en acciones con 800 millones y al haber acciones depositadas con 800. Muchas gracias y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias, licenciado.